Eh, ¿Qué hora es? ¿Qué arranque? Son las 4:42. Bueno, más que nada estamos todavía un poquito, estamos en la unidad 2, ¿no? De lo que dieron el sábado, yo no pude estar, pero dieron un poquito de la unidad 2, dieron pasaje de unidades, por qué están compuestas las unidades del sistema internacional, ¿no? Dieron un poquito, digamos, el ente que, digamos, dijo, bueno, estas van a ser las unidades fundamentales de la física, ¿no? Como ciencia, y dieron que eran 7, bueno, justito acá tengo este grafiquito, está bueno, ¿no? Dieron estas 7 unidades y en base a esas las que vamos a estar trabajando. Además, existen más unidades, ¿no? Si uno estuvo en alguna materia de secundario, cualquier materia, además de esas 7 unidades, hay unidades que son derivadas, ¿no? Se derivan de las 7 fundamentales. Lo que tienen las 7 fundamentales que tienen una definición operativa, o sea, en función de algo de la realidad, ¿no? Se definió esa magnitud. Entonces dieron la definición de magnitudes, ¿no? Lo que es una magnitud, lo que es un sistema, etcétera, 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 o por lo menos estuvieron hablando de eso. Que son todos conceptos, digamos, que uno, o elementos que uno define para poder analizar los problemas y después también en ese análisis resolverlos. Entonces, lo que uno quiere plantear y lo que por ahí queremos cambiar un poquito, que no veníamos haciendo esto, ¿no? Es un poquito eh, que entiendan o que empiecen a ver los problemas con una manera de análisis, de razonamiento y de resolución, ¿no? Tener todo ese método o empezar a tener, a buscar un método, porque acuérdense que la manera de estudiar, en definitiva, generalmente es personal, pero hay buenos tips o buenas cosas que podemos ir agarrando de distintas personas o que nos sientan cómodos a nosotros. En general, ¿no? Nosotros nos vamos a sentir cómodos con un método más o menos adoptemos para poder resolver problemas. Pero lo que nunca puede faltar en la resolución de problemas es el análisis, no el razonamiento del problema en sí. Yo tengo que sentarme y a preguntarme hacerme la pregunta más básica de la física y la más difícil, que es el por qué. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué cambió esta fórmula acá? ¿Por qué puso esta fórmula? ¿Por qué no la otra? Entonces, a medida que no solo copiar, porque nosotros le podemos dar las resoluciones de los problemas, es más, se las damos, ¿no? Ahora capaz que estamos por una etapa media de reconstrucción de los apuntes y todo eso, pero generalmente nosotros, fíjense que tenemos las unidades, si entran acá, el registro resuelto, resultados, entonces tienen un poquito, pueden ver digamos, cómo están resueltos los ejercicios, pero yo no me quiero quedar con solamente que tengo el ejercicio resuelto o el problema resuelto, sino me tengo que quedar con el por qué lo hizo así. Y cuando yo voy haciendo cada paso, tengo que anotar el por qué, porque acá, cuando estoy bueno, acá es virtual y lo estamos grabando, y después lo pueden ver cuando ustedes quieran. Pero cuando es presencial, o cuando yo tengo un parcial, eh, yo copio todo lo que hace el profesor, lo copio ahí, lo entiendo ahí, porque lo entiendo en ese momento, pero después cuando veo unas fórmulas tiradas o tiradas, o una cantidad de pasos, de hecho fórmulas en mi cuaderno, pero no entiendo por qué lo hice así. Entonces cuando quiero resolver otro problema, me quedo estancado, me quedo pensando, ¿qué tengo que hacer? Porque no anoté esos pasos, porque no los razoné. Y si bien la memoria sirve para mecanizarse y saber qué pasos tengo que hacer, yo necesito saber por qué tengo que hacer eso. Entonces, cuando me encuentro con una dificultad, tengo que decir, bueno, yo sé que tengo que hacer esto, pero lo tengo que hacer ¿cuándo? ¿Cuándo pasa qué? Entonces, eso es un poquito lo que hay que ir descubriendo. Yo sé que por ahí esto es medio pesado al principio, pero después van a ir, tienen que ir entendiendo que esto le va a servir para estudiar para toda la carrera. Entonces lo primero que vamos a dar va a ser un poquito anecdótico, ¿no? Pero quiero centrarme en esto, voy a minimizar esto. Estrategia general para la resolución de problemas. Y si bien esto es algo muy general, se pueden agarrar y yo considero que pueden obtener para por ahí digamos, no están acostumbrados a resolver problemas solos, o nunca vieron una estrategia, o no saben qué hacer directamente cuando tienen un problema. Hay gente que naturalmente resuelve los problemas porque le es fácil, o lo piensa de una manera, o lo razona lógicamente, entonces lo resuelve fácil porque tiene ese pensamiento lógico. Pero bueno, si no estamos acostumbrados, tenemos que construir ¿no? Esa manera de cómo resolver los problemas. Y diciendo nosotros, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que tengo que plantear para empezar a resolver los problemas y que me puede servir como estrategia para la resolución de cualquier problema? Acuérdense que ustedes van a entrar y no solamente van a tener física, van a tener química,
¿no? Van a tener matemática, van a tener álgebra, van a tener estática, estabilidad, ¿cómo se llama? Termodinámica, y bueno, cantidad de materias, pero básicamente en todas las materias van a tener problemas a resolver, ¿no? Y planteamiento de casos específicos o casos simplificados de la vida real, pero son casos que se dan en la ingeniería. Entonces nosotros, o ustedes quieren ser profesionales e ingenieros, eh, y la resolución de problemas y el planteamiento de proyectos está en eso, ¿no? En ver cómo resolvemos con recursos limitados, tiempos limitados, economía limitada, lo que son un problema y presentamos una solución a un proyecto. Básicamente es eso. Y este es el primer camino. Así que vamos a ir un poquito a esto. Esto puede ser muy teórico, pesado, no se lo vamos a tomar porque, o sea, no lo vamos a tomar en el parcial que describen esto, los 4 pasos que tengo que hacer para resolver el problema. Que la idea de esto es que ustedes encuentren o vayan entendiendo que necesitan organizarse. Básicamente eso es nada más allá de toda la vuelta que doy con la explicación. Entonces, fíjense que se pueda resolver, o sea, un problema lo podemos, digamos, separar en varios pasitos, que son conceptualizar, categorizar, analizar y finalizar. Las etapas siempre por ahí se pisan un poco, ¿no? Pues son difusas a veces, ¿no? Lo que digo es que estas capitas de acá son difusas, por ahí una puede abarcar o menos en lo que yo resuelvo un problema. Capaz puede haber una capa adicional que no estemos mencionando acá. Pero bueno, a grandes rasgos, la estrategia de resolución de problemas nos indica esto. Entonces vamos a la primera etapa que es conceptualizar. Dice, el primer paso al abordar un problema es pensar y comprender la situación. Y lo más importante que es esto de acá, no tengo la flechita, pero bueno, esto es el segundo paso. Si el problema no tiene una representación básica, hacer un dibujo esquemático. Eso es muy importante, saber cómo nosotros hacemos un esquema, un diagrama de flujo, un croquis, sea lo que sea, de lo que ese problema va a representar, o lo que tiende, o lo que nosotros imaginamos que representa ese problema, o en la realidad, en este caso es física, en la realidad, o un sistema informático, lo que sea, una base de datos, una API, a lo que nosotros queramos consultar, ¿no? Un servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar en el enunciado los datos relevantes, información algebraica, numérica y fases claves, ¿no? Hacer foco en el resultado que se espera del problema, qué es lo que plantea el problema, se espera un resultado numérico conceptual, en qué unidades tiene que estar expresado el resultado. Bueno, esto se espera un resultado numérico conceptual, es muy importante, por ahí cuando tengan física 1, algunos capaz tengan conmigo, depende a cuál vayan. Se espera un resultado y ustedes siempre buscan, o generalmente veo, hace años que doy no, y generalmente veo que uno de los vicios de los alumnos es que buscan un resultado numérico y cuando no encuentran un resultado numérico se desesperan, no se puede resolver el problema. Y a veces no es buscar el resultado numérico, es buscar un diseño o desarrollar una fórmula teórica para que nos sirva para nosotros para poder calcular varios casos y tener un conjunto de resultados numéricos. Entonces introducimos el concepto de función y todo un poquito más de matemática, que seguramente lo han visto en la secundaria. Entonces no siempre tengo que poder reemplazar la X con un número, ¿no? O un parámetro con un número. A veces los parámetros no están, pero hay conjuntos de valores que nosotros podemos atribuir a ese parámetro y que van a ser resultados lógicos. Son conceptos, son conceptuales, los resultados que nos sirven a nosotros. Que lo veo mucho, si no tienen son las cosas que por ahí veo y que les quiero hacer evidenciar, que por ahí no tienen el resultado numérico, entonces como que no saben qué despejar, qué hacer con eso, es decir, y no están así. Bueno, ¿en qué unidades tiene que estar el expresado el resultado? Bueno, es algo como medio básico, pero a veces pasa que uno no entiende, digamos, digamos si la respuesta tiene que estar en una magnitud que es la fuerza, la respuesta tiene que estar en newton o una unidad de fuerza, ¿no? Si es velocidad, metros sobre segundo, kilómetros por hora, ¿no? Entonces tenemos que tener que hacer esa lógica o ese razonamiento, que también entra en el razonamiento. Si es velocidad, no me puede dar metros, tiene que dar metros por segundo. Faltar en base a la experiencia personal cuál sería el resultado razonable. ¿No? Es todo un proceso de análisis que, a ver, ¿qué es lo que hace un profesor o lo que hacen ustedes cuando van resolviendo un problema? Lo hacen, pero no lo escriben. Y yo tampoco lo escribo. Cuando estoy en el pizarrón y estoy haciendo el problema, ustedes tampoco escriben. Si no escriben, lo único que escriben es mi desarrollo de fórmulas. Pero todo lo demás no se tiene que perder, todo esto.
todos estos pasitos no se tienen que perder, los tienen que pensar, porque cuando en el parcial estén solos ustedes y tengan que resolver esto, tienen que hacerlo mentalmente a todos estos pasitos de acá, y eso es lo que por ahí se traban y cuestan, que cuando yo lo hago, capaz que dice, ah, pero era eso, era re fácil. Bueno, entonces, lo que es re fácil se tiende como cuando se ve la resolución y se ve el paso y se ve la lógica, uno lo tiende a simplificar, pero uno tiene que saber que eso antes llevó un razonamiento lógico del porqué. Y es ahí, es ese punto en donde por ahí fallan o les cuesta entrar en, digamos, les cuesta entrar en conciencia a medida que transcurre el primer año de facultad. Bueno, categorizar, dice simplificar el problema basando en lo analizado en el punto anterior, ¿no? Es un problema simple de sustitución o es analítico que requiere un análisis más profundo. Si es de tipo analítico, preguntar si ya no se ha hecho uno similar que nos serviría como punto de partida. Y esto un poquito de lo que iba, que está bueno, es que yo cuando razono, no solamente por ahí uno se mecaniza, ¿no? Hacemos todos problemas y genera una serie de pasos, pero lo que confunden después es que yo hago un problema, hago dos problemas y, se quedan con esa secuencia de pasos y Oh, después ¿cómo se llama esto? Y después cuando le cambiamos algo al problema, le agregamos una variable, le damos vuelta, yo me trabo porque tengo que razonar de otra manera. Entonces, si bien es muy útil tener ejemplos, y de esos ejemplos yo puedo ir teniendo toda la secuencia de pasos ya resuelta, necesito entender para qué me va a servir esa secuencia de pasos, y por qué. Entonces, si ahí yo entiendo eso, voy a poder entender que cuando me toque otro problema, cambiar esa secuencia de pasos a la, digamos, necesidad que me requiere ese problema y poder resolverlo, ¿no? Y no quedarme trabado pensando por qué uno y estar comparando. ¿Mm? Me tiene que ayudar a pensar esto, a ser flexible ante los distintos problemas que me puedan dar. Bueno, analizar el problema e intentar llegar a la solución matemática, para ello encontrar las ecuaciones adecuadas aplicables a esta problemática, usar como herramienta el álgebra para resolver bueno, todo lo que es el planteamiento de la matemática, ¿no? Como una herramienta, generalmente en física, utilizamos la matemática como una herramienta, digamos, la matemática es una abstracción, digamos, y los conceptos matemáticos, digamos, los objetos matemáticos no existen, son ideales, por ejemplo, un rectángulo no existe en la realidad, ¿no? Nosotros podemos adoptar que un rectángulo, no sé, es una plaza, ¿no? Podemos adoptar que un rectángulo es una mesa, pero en realidad la mesa tiene forma rectangular, pero el rectángulo es una abstracción, ¿no? El triángulo también, el cubo también, son objetos que se crean para entender un poquito, digamos, la realidad o poder hacer estos cálculos matemáticos. Bueno, y acá tenemos finalizar, examinar la respuesta. Y esto está bastante bueno porque siempre uno tiene que plantear que llegan a una respuesta, pero es como que no les importa lo que llegan, ¿no? Tienen que pensar un poquito también a lo que llegan. Si tienen la unidad, ¿no? La unidad que tienen que llevar, si es fuerza será Newton, si es velocidad metros sobre segundo, si es tiempo segundos, horas, ¿no? Si es masa kilogramos, gramos, microgramos, lo que sea, pero que haya una correspondencia a lo que se pide con lo que me llegué. Si yo estoy calculando, digamos, la velocidad de una bicicleta, por ahí puede ser que el problema esté mal, ¿no? Pero si, digamos, digamos, planteado, pero si el problema está bien planteado, la velocidad de una bicicleta no me puede dar 10.000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, entender un poquito a dónde estoy apuntando, si es del orden de magnitud que yo se ajusta al problema planteado, ¿no? Responde a la pregunta planteada, comparar con otros problemas similares que hayamos resuelto anteriormente. Si el primero de su tipo analizar si lo he comprendido en su totalidad, poder procesarlo como modelo de posteridad. Entonces, eso también está bueno, ir analizando los problemas, anoten el porqué de cada paso. Al principio hagan eso, yo siempre hacía eso. Al principio anotaba el porqué de cada paso. ¿Por qué esto? ¿Por qué simplifico acá? ¿Por qué despejo esta fórmula? ¿Por qué utilizo esta fórmula? Después con el tiempo yo voy a ir dejando de ponérmelos. ¿Por qué? Porque ya lo entiendo, ya lo adopté, ya entiendo que cuando me pase de nuevo voy a saber qué hacer. Entonces, cuando no sepa qué hacer, lo tengo que anotar nada más, ¿no? Anotarme del por qué se eligió esa fórmula, por qué esa situación.
Esa es la clave de ir entendiendo un poquito el análisis del razonamiento. Entonces, bueno, acá lo aplica. Esto está, perdón, no lo dije, pero está acá en para lo que lo quiera seguir, está acá en la plataforma, creo que andaba por acá. Eso, estrategias para la resolución de problemas. Eh, y acá tienen una situación problemática que obviamente acá está resuelto. Pero lo importante acá es que nos quedemos con digamos, una secuencia de pasos, que no tiene que ser así rígido, porque por ahí, bueno, sí, bueno, el profesor me dijo que la estrategia de resolución es así, que está grabada en piedra y tengo que hacer conceptualizar, categorizar, nada. La cosa es que esto tiene que ser una guía para y sacar lo que digamos, los conceptos que más a mí me pueden servir para la resolución de problemas. Entonces, esto no está grabado en piedra, pero puede ayudar a hacer que, bueno, digamos, yo lea un problema y sepa qué mirar de ese problema, qué empezar a analizar. Si estoy perdido, por lo menos me puede ayudar un poquito a ir construyendo un método de resolución, más que nada. Bueno, fíjense, dice, situación problemática. La terraza de una casa posee una forma rectangular con las siguientes dimensiones: 12 metros de largo por 600 centímetros de ancho. Durante una tormenta el agua alcanzó 1,2 decímetros, debido a que se taparon los desagües. El punto A es calcular el volumen de agua caída en centímetros cúbicos. El punto B, al destapar los desagües, el agua fue desalojada en una razón de 21 litros por minuto. ¿Cuánto demoró la terraza en desagotarse? Expresar el resultado de eso. Bueno, acá tenemos, aunque no parezca, tenemos una cantidad de cosas y conceptos metidos, desparramados por ahí que yo tengo que entender, ¿no? Primero que tenemos que la terraza de una casa posee una forma rectangular, estamos adoptando, ¿no? La forma rectangular, que es un elemento matemático, lo estamos adoptando a la terraza, entonces, adoptando de esa manera, que tenga una fórmula rectangular, yo voy a tener consecuencias, o poder utilizar, digamos, fórmulas matemáticas para la resolución del problema, ¿no? Porque estoy haciendo o diciendo, simplificando, analizando que esa terraza tiene una forma adecuada. Si tuviera forma triangular sería otra, si tuviera forma, no sé, circular sería otra, pero tiene forma rectangular. Entonces estamos haciendo esa concepción de la terraza. Y fíjense cuando dice tiene dimensiones de 12 metros de largo por 600 centímetros de ancho, estamos dando medidas, ¿no? Una unidad de medida que es la longitud, una magnitud que es la longitud, pero están todos en distintos prefijos, ¿no? Tenemos 12 metros, ¿no? Por 600 centímetros, o sea, ahí tenemos una unidad de longitud, pero con otro prefijo tenemos centímetros. Y dice, durante la tormenta el agua alcanzó 1,2 decímetros. Entonces yo tengo que entender más que nada cómo son las escalas y los prefijos de la unidad de longitud del metro. Si yo no entiendo eso, no voy a estar, digamos, analizando bien el problema. Cuando yo tengo que meter los numeritos, tengo que, o sea, lógicamente yo tengo que pensar que esto de acá, este numerito 12, 6 y 600 y 1,2, tienen que estar todos en el mismo prefijo, ¿no? En la misma unidad. Es metro, 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 centímetro, 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 decímelo, lo puedo pasar a la unidad que yo quiera, pero al múltiplo que yo quiera, pero tienen que estar todos iguales. Cuando yo hago cuentas matemáticas, para que se me simplifiquen los parámetros o que me den la unidad adecuada, la derivada adecuada, tengo que tenerlos todos en la misma. Si no, estoy haciendo ya las cuentas mal, ¿no? Lógicamente no puedo multiplicar 12 metros por 600 centímetros, ¿no? O dividirlos, ¿no? Porque me da cualquier cosa. No me dan bien, no van a dar bien los múltiplos. Entonces, más que nada, tenemos que al principio leer el problema, tratar de identificar estas cosas. Fíjense que dice calcular el volumen de agua en centímetros cúbicos, ver lo que es el volumen, ¿no? Una unidad espacial, ¿no? ¿Por qué dice centímetros cúbicos? Después, fíjense que dice 21 litros por minuto, ¿no? Ahí ya tenemos una relación entre lo que es un litraje, una unidad de capacidad, con una unidad temporal que es el minuto. Y bueno, tenemos las preguntas que se tienen que ir respondiendo. Entonces vamos ¿cómo se llama esto? A este punto, a la siguiente diapositiva, que dice conceptualizar. El primer paso, o sea, vamos decidiendo los pasos según, ¿no? Digamos, propone esta estrategia de resolución de problemas, que no tienen que ser exactamente así, pero bueno, ayudan bastante. Conceptualizar. El primer paso al abordar el problema es pensar y comprender la situación, ¿no? Y ahí tenemos un dibujito,
de lo que puede ser la terraza, puede o no puede ser así, ¿no? Una terraza rectangular. Y este problema nos plantea la situación en donde la terraza de una casa, un techo en forma rectangular, se encuentra unidad, se encuentra inundada. Se nos plantean dos preguntas: el valor de volumen de agua estancada y el tiempo de desagote de esta cantidad calculada. ¿Mm? Básicamente lo que leí en el punto anterior. Se planteamos la situación, vemos la terraza, y acá está un poquito la clave, ¿no? Empezamos a ver y empezamos a meter la matemática ahí, porque decimos, si el problema no tiene una representación básica, hacer un dibujo esquemático representativo. Y es muy importante, porque yo tengo que saber con qué estoy trabajando, ¿no? ¿Qué es esa terraza en, en- en mi, ¿cómo se llama esto? En mi ideal matemático? ¿Con qué la puedo adoptar? Con todas las figuras que yo conozco, ¿con cuáles de esas yo tengo que adoptar? Bueno, entonces la voy a adoptar con esto que es un paralelepípedo, ¿no? Esta forma de cajita acá, donde está la base, que sería el piso de la terraza, y la altura, está la altura acá, es la altura a la que va a llegar el agua. Lo puedo adoptar con un paralelepípedo, esta forma tridimensional bastante regular. Y fíjense que acá también no solamente lo dibujamos, sino le anotamos los lados, porque esos son los datos que tenemos que saber dónde van. Entonces, de largo es 12 metros, el ancho es 600 centímetros, ¿no? Y el alto es 1,2 decímetros. ¿Mm? Yo tengo que ver cómo se corresponden estos tres valores para que los tres estén en la misma, mismo prefijo, mismo múltiplo. La siguiente dice: identificar en el enunciado los datos relevantes, información algebraica, numérica o frases claves. Dice: la terraza de una casa posee una forma rectangular con las siguientes dimensiones: 12 metros de largo por 600 de ancho. Fíjense que ya la palabra forma rectangular me está diciendo. Aunque no crean, no todos los datos son numéricos, la mayoría son, digamos, coloquiales, no de forma escrita, ¿no? Una casa posee una forma rectangular, ya eso es un dato. Sin eso no podemos resolver el problema. O tenemos que hacer una, un supuesto, ¿no? De cómo es la terraza. Pero si no nos dice que es de forma rectangular, estamos complicados. Entonces, ya con eso ya tengo un dato. Dice: de dimensiones 12 metros de largo, 600 de ancho, bueno, lo que dibujamos. Y durante la tormenta el agua alcanzó el 1,2 decímetros de altura. Bueno, y se calcula el volumen, y acá tenemos el otro dato, que es el caudal, ¿no? Vendría a ser, todavía no, a ver, no lo dije mucho, pero capaz se los comentaban los profesores. Las 7 unidades fundamentales, hay una que es el amperio, ¿no? La intensidad de corriente, después la intensidad luminosa, que es la candela, y después tenemos el mol como la cantidad de sustancia. Generalmente nosotros nos vamos a dedicar a resolver problemas con las 3 unidades o 4 unidades más, eh, no sé si más básicas, sino porque son todas las 7 fundamentales, pero las unidades que vemos más a diario, por ejemplo, kilogramo para la masa, segundo para el tiempo y longitud del metro, que son unidades que usamos o vemos todo el día, o sea, como lo que vemos más cotidianamente, en el día a día, ¿no? Para pesar algo tengo que, o medir su masa en realidad, no pesar, tengo que usar una balanza y me va a decir la cantidad de materia que tiene, ¿no? En la cantidad de kilogramos que tiene, o lo que esté calibrado, gramos, kilogramos, lo que sea. No, para medir algo voy a agarrar un metro y voy a ver cuánto mide la mesa, entonces algo más común. Entonces queremos acercar un poquito lo que es la física a algo de la vida diaria y trabajar con esas 3 unidades, ¿no? Kilogramo más kilogramo, metro y segundo, y por ahí si podemos ver un poquito de temperatura, ¿no? Grados Kelvin, grados centígrados, un termómetro, etcétera, etcétera. Las otras unidades como intensidad corriente son un poquito más técnicas, entonces ahí se va a adentrar un poquito no sé, de la potencia eléctrica, vatios, flujo magnético, etcétera, 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 ¿no? Cantidades que yo voy a utilizar, tengo que ver electrotecnia, ¿no? Teoría de los circuitos, etcétera, etcétera. Pero por ahora nos vamos a entrar en unidades como más cotidianas, que vemos todos los días para poder entender la matemática desde un punto de vista más tranqui, no tan técnico, ¿no? Para el visto. Pero bueno, la parte de los cálculos tienen que estar para ir a acomodándonos a eso. Entonces, ahí vimos los datos que tenemos del problema. Fíjese que dice: calcular el volumen de la caída en del agua caída en centímetros cúbicos. En este punto se nos pide calcular el volumen. Bueno, algo que es bastante obvio. Y el resultado debe ser expresado en centímetros cúbicos, ¿no?
acá un poquito estamos entendiendo, ¿no? Digamos, nos pide, lo que tenemos que calcular, tratar de ver qué, qué tengo ¿qué tengo que hacer en el problema? ¿No? Yo ya en este punto tengo que ya más estar pensando un poquito, bueno, lo tengo que encarar por este lado, no por este. Todavía no resolverlo, pero si no ya ir pensando, bueno, tengo un rectángulo, tengo un paralelepípedo, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con estos datos? Ir ordenándose un poquito para ver cómo se empieza a plantear el análisis. Bueno, y plantear en base a la experiencia personal cuál sería un resultado razonable, eso está bueno, también sirve mucho para no terminar calculando cualquier cosa y no dando cuenta. A veces hacen cálculos rápidos, incluso a mí me pasa, hago cálculos rápidos y después no chequeo si el orden de magnitud, o sea, si ese número corresponde un poquito a la realidad de lo que es la resolución del problema, ¿no? Basado en nuestra experiencia, podemos pensar que, ya que en las dimensiones de la terraza son moderadamente grandes, pero debemos expresar el resultado en una unidad pequeña, obtenemos un valor elevado. Podría variar entre la decena de miles y el millón, ¿no? Por el tema de que lo vamos a expresar en centímetros cúbicos. Yo estoy haciendo un razonamiento de la unidad que tengo que presentar, que es centímetros cúbicos, y la cantidad de ceros que tendría que llevar o sea, la cantidad de cifras, no la cantidad de ceros, la cantidad de cifras que tendría que llevar ese resultado. Por otra parte, deducimos que va a llevar varias horas en desagotarse, por lo tanto, nuestro resultado puede ser en el orden de decenas, ¿no? Entonces, yo ya sé que tiene que ir en el orden de decenas y no tiene que ir, por ejemplo, en 20.000 horas, ¿no? Entonces, ya estoy acotando un poquito la respuesta, ¿no? Poniendo un poquito de razonamiento y lógica a lo que me tiene que dar. Categorizar. Simplificar el problema basando en localizar en el punto que quitar los detalles que no sean importantes, eso es muy importante. Lo vamos a hacer mucho en física uno. Simplificar condiciones de laboratorio o condiciones, parámetros que no sé si condiciones de laboratorio, pero parámetros que no nos interesen o que nos complejicen demasiado el problema digamos, no nos, por ahora no nos ayuden a entender lo que nosotros estamos académicamente tratando de aprender. Entonces, por ahí, cuando, por ejemplo, uno quiere hacer una caída de un objeto, se desprecia que el aire, no hay viento, no hay rozamiento con el efecto del aire, entonces ya ahí el problema se simplifica un poquito más. Y bueno, generalmente vamos a hacer simplificaciones o supuestos para que la resolución de los problemas no se complejicen tanto y sí y entendamos a lo que, digamos, el problema nos quiere hacer aprender, ¿no? A lo que va el problema con la resolución. No nos desviamos en detalles que sí importan, que existen en la realidad, pero bueno, primero tengo que entender lo básico y después voy escalando a cosas más complejas. Bueno, dice, simplificar el problema basando en lo analizado, dice, en este punto nos debemos enfocar en la información relevante y descartar los datos superfluos, es lo que decíamos, por ejemplo, nos centramos en la figura que debemos calcular el volumen, sin importar si es la terraza de una casa, una pileta, no, si el agua es de lluvia, o si usamos una manguera para llegar a ese nivel, si desagotaremos una bomba, desagüe, bueno, también son detalles que, bueno, hacen el problema, pero no nos interesa a nosotros para el cálculo del numerito final. No, lo que podríamos decir acá que nosotros estamos haciendo una suposición, porque fíjate que exactamente rectangular, o fíjense que exactamente rectangular, capaz que esa terraza no, ahí tiene una esquina que capaz está redondeada, entonces ahí ya nos ponemos con detalle. Nosotros suponemos que esa terraza es perfectamente rectangular, y podemos ver ahí en la figura que puede haber unos laditos que sean imperfecciones. Entonces, esas son suposiciones que nosotros hacemos para hacer que el problema sea más simple, básicamente. Y no es que no existan, sino que en el problema tampoco hacer esas suposiciones nos conlleva demasiada incertidumbre o errores del resultado también. No va a variar mucho de no ponerle o ponerle las esquinas redondeadas, eso es lo que digo. También si no está totalmente derecha digamos, la terraza, el piso no está nivelado totalmente, no 100% nivelado, que esté un poquito inclinado, tampoco nos va a variar mucho. O estamos haciendo esa asunción cuando decimos que es perfectamente rectangular y no está inclinado. Bueno, también estamos haciendo ese supuesto. Pero todas esas cosas que se pueden agradecer, está bueno pensarlas porque las descartamos, pero sabemos por qué las descartamos. Entonces, no es descartar por descartar, sino es preguntarse si de verdad vale la pena en el cálculo del problema hacerlo o no hacerlo. Bueno, en este caso dice categorizar el problema. Es un problema de simple sustitución o analítico que requiere un análisis más profundo. En esta ocasión es un tipo de problema de simple sustitución en el punto A, donde reemplazaremos los datos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y de análisis sencillo, utilizar una regla de tres simple en el punto B, ¿no? La estrategia para resolver es eso, ¿no? Yo pensé
O sea, pensé que tengo, que me falta y digo, bueno, este problema lo tengo que encarar así. Pero yo tengo que pensar el por qué. Porque ahora lo van a ver y es un problema de simple sustitución. Pero hay que pensar que saber por qué es de simple sustitución. Ahí está el problema. No es que el problema es el cálculo de poner usar la fórmula, sino el por qué use la fórmula. Bueno, si es del tipo analítico, preguntar si ya no se ha hecho uno similar, nos serviría, bueno, si ver que, si dice, bueno, cuando uno dice, este problema es parecido a, ¿no? Cuando yo digo, estoy resolviendo un problema, este es parecido, yo sabía que esto se hacía más, bueno, eso sirve. Y es lo que adquiere uno con la experiencia de resolución de problemas. Resuelve tantos problemas que ya más o menos ya uno se va a dar cuenta de cómo viene la mano cuando un problema viene por un lado o por otro, ¿no? Ya se arma toda una estrategia mental y yo ahí lo analizo, pero ese es el proceso de análisis. Yo resuelvo el problema y voy entendiendo y cuando tengo que resolver otro, esa misma experiencia me sirve para decir, bueno, es parecido a, B o C. ¿Con cuál de esos tres? ¿O es un problema, un caso nuevo que yo tengo que analizarlo de otra manera? Entonces, eso es lo que pasa por mi cabeza cuando yo resuelvo algo. Trato de encontrarle la lógica y el razonamiento. Bueno, analizar. Y acá viene el punto de la fórmula. Dice, ya en este punto estaremos listos para iniciar la resolución. Primero debemos observar entre las fórmulas que se usan en el tipo de problema y ver cuáles son las adecuadas de esta ocasión. Fíjense que obviamente ahora y encima tiene ChatGPT, no le pueden hacerlo todas estas preguntas más fáciles. De hecho, capaz que le tiran el problema y que lo resuelve. Pero bueno, yo, más allá de tener la resolución, que puede ser una herramienta útil, le tiro el problema y que me lo resuelva, pero yo entender el porqué de que hizo cada paso, es que está bueno, porque yo ya tengo la resolución y yo digo, bueno, lo hago yo y veo qué saco de esta resolución que hizo, el porqué de cada paso. Entonces, fíjense, si yo acá tengo que calcular el volumen de la terraza, tengo que tener en cuenta que es un paralelepípedo, entonces voy a tener que usar esta fórmula. O sea, no es un cubo la terraza, ni es un cilindro, que podría haber sido, o es una esfera, pero el problema me dijo que tiene una terraza rectangular, y ahí, una base rectangular, y ahí se llena de agua. Entonces, es parecido a una figura de este estilo. Entonces, yendo a buscar cuál es el volumen, ¿no? Porque yo tengo que calcular todo lo que ocupa el agua acá, eso es lo que yo hago mentalmente en mi razonamiento. Entonces, si tengo que encontrar todo lo que ocupa el agua acá, tengo que ir a buscar, bueno, cómo calculo el volumen del ocupado por el área, por la figura de un paralelepípedo. Entonces, si yo busco el paralelepípedo, tengo que hacer largo por el ancho y por el alto, ¿no? Multiplicar las tres dimensiones. Pero si yo voy a buscar esto, me voy a encontrar con esta fórmula. Entonces ahí yo hago otro pasito de hacer la relación entre la realidad y una fórmula matemática. Esa abstracción yo la tengo que ir haciendo a poquito para ir pasar tanto de lo que es, ¿no? Un fenómeno físico real, o una situación, un sistema físico, a un sistema ideal que es el paralelepípedo eso, ese, que existe en la matemática, ¿no? No existe en la realidad. Pero bueno, este es el paso importante, en donde yo hago la conexión acá. Mundo, matemática, ¿no? Es lo más importante de todo. Bueno, ahora que yo ya defino qué fórmula voy a usar, esto lo dije al principio, pero dice, "Mira, una vez que tenemos la fórmula, debemos ver si los datos están en las unidades adecuadas. Entonces yo tengo largo 12 metros, ancho 600 centímetros y alto 1,2 decímetros. Entonces tengo que pasar todo en unidad. Yo de las tres puedo elegir la que yo quiera. Puedo pasar esta metro y esta metro. O puedo pasar esta centímetro y esta centímetro. O puedo pasar esta decímetro y esta decímetro. Acá, bueno, en el problema está hecho de esta manera, pero pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. Fíjense que aunque acá está propuesto, ¿por qué se pasa a centímetros? Porque el punto, me dice la pregunta, ¿no? El punto A, ¿dónde está? Lo perdí. Acá, el punto A me dice que tengo que buscar el agua caída en centímetros cúbicos. Entonces paso todo a centímetros, multiplico los 3 centímetros, centímetro por centímetro por centímetro, me da centímetros cúbicos, ¿no? Una unidad de volumen. Paso de 3 unidades de longitud a una unidad de volumen, que es lo que se me está preguntando. Pero yo podría calcularlo en metros cúbicos y después lo paso a centímetros cúbicos, no hay drama, no es que esto está escrito en piedra, acuérdense. Entonces lo que va a hacer es pasa todo esto, estos centímetros y estos centímetros, fíjense que usa este pasaje de unidades que lo dieron el sábado, ¿no?
hace también este pasaje de unidades y lo pasa en 1200 centímetros, eh, 12 metros y 12 centímetros, 1,2 decímetros. Para el que tiene alguna duda, creo que esto lo tenía por acá, vamos a ver un problemita. Bueno, pónganse, para el que tiene alguna duda, pónganse siempre esta escalita, ¿no? Yo tengo la escala esto, la escala para arriba sigue y para abajo también, que tenemos, bueno, tenemos la unidad, tenemos deca, hecto, kilo, y para abajo deci, centimili. Abajo también sigue, ¿no? Micro, pico, nano, ¿no? Y para arriba tenemos giga, tera, etcétera, etcétera, etcétera. Mega, giga, tera. Como nosotros vamos a centrarnos en unidades que son más o menos de la vida cotidiana, nos vamos a quedar en estas de acá. Pero para arriba sigue habiendo prefijo y para abajo también, ¿no? Lo que digo para acá arriba o para acá abajo, ¿no? Para expresar unidades o más chiquitas o de magnitud más grandes. Entonces yo le tengo que decir la unidad, entonces es en metro. Entonces yo digo metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Entonces donde estoy yo voy a pasar o para arriba o para abajo, de siempre donde estoy parado. Y fíjense, si acá estoy parado en metro, tengo que pasar dos para abajo. Estoy en metro y paso 2 para abajo. Uno, 2. Por eso es que lo multiplico por 100. Lo divide para 1 para tener, ¿no? La proporcionalidad con el cambio de variables, con el pasaje. Y el alto hace lo mismo, tiene decímetros, entonces tengo que pasar 1 para abajo, entonces lo multiplico por 10, 12 decímetros, 12 centímetros. Uy. Y acá está, fíjense que la etapa, esto es lo más interesante de todo. Fíjense todas las diapositivas que se fueron dando, perdón, tengo un poquito de tos. Se fueron dando desde que planteamos el problema hasta que llegamos al cálculo numérico. Y fíjense que en una sola hace el cálculo numérico. Entonces lo importante, que es lo que yo por ahí soy más hincha, es que si bien el cálculo numérico es importante, si yo no lo puedo razonar bien, no me sirve de nada, porque fíjense que el cálculo numérico lo hice en dos patadas. O sea, esto anotado en una hoja, si usted quiere anotar la resolución, es esto la resolución del problema. Es esto y esto, nada más, son tres cuantitas. Pero lo que hace el profesor es todo esto internamente en su cabeza, o lo que hacen ustedes. Es todo esto, fíjense, todo esto de acá. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a entender y organizarse. Ustedes hacen más cosas que anotar una fórmula en una hoja. Tienen que hacer los pasos en la mente y entender por qué. Para llegar a este punto y decir, bueno, yo llegué a esto por esto. Pues si lo anotás y después no te acordás por qué está ese resultado, digo, ¿qué hiciste con eso? Te lleva a otro problema y es muy complicado que lo resuelvas si no entendiste qué hiciste en esto. Así que nada. Básicamente siguen entendiendo un poquito de eso, no se agarra la primera para el que no está acostumbrado, pero bueno, hay gente que sí, que lo hace lógicamente, le sale, y otra gente que le tardan un poquito más. Pero la idea es que es práctica, todo es práctica, ¿no? Cualquier cosa, desde tocar una guitarra hasta salir a correr una maratón de un día para otro, no van a correr 10 kilómetros, ¿no? Se requiere práctica para todo, y esto no escapa. Para resolver problemas se necesita mucha práctica. Entonces, fíjense, utilizamos la fórmula que habíamos planteado por todo el razonamiento y el análisis que habíamos hecho con las correctas unidades. Entonces, son 1200 por 600 por 12 me da 86, 8.640.000, si no me estoy equivocando. Sí, 8.640.000 centímetros cúbicos. Entonces, ese es el resultado de cuánta agua, ¿no? Ahí cayó en la terraza. Entonces vamos a ver si esto tiene lógica o no tiene lógica, porque obviamente acá está resuelto bien, pero bueno, hay que ver si siempre tiene lógica. Y acuérdense, y acá está la parte B, pero acuérdense de una relación que no la tengo acá, pero bueno, acuérdense de esto, que la terraza tiene 12 metros, no, 12 metros, no, ya tienen que más o menos ubicarse, 12 metros es algo espacialmente que yo me puedo ubicar, ¿no? Por 6 metros, o sea, 12 metros de largo por 6 metros de ancho. ¿Mm? Y 0,12 metros de alto, ¿no? Lo pasé todo a metros. ¿Mm? Entonces, haciendo esa relación, yo tengo que más o menos ver qué puedo sacar de este numerito acá, si es verdadero o no es verdadero, qué estoy haciendo con eso. Entonces, lo que puedo hacer es algo que creo que capaz. No tengo acá, bueno, este puntito acá me sirve.
esta relación de acá. Un litro es igual a un decímetro cúbico, o si no, también quiero verlo, por ahí lo ven en la botella de coca, bueno, que otra botella, litro es igual a 1000 centímetros, un litro es igual a un decímetro cúbico, es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esta correspondencia me puede llevar a ver cuántos litros, uy, espérate, no, apreté cualquier cosa. Cuántos litros están alojados acá, ¿no? En esta terraza, para hacer una comparación con la realidad. Entonces, yo voy a tener, uy, bueno, estoy dando vuelta, en vez de poner, ahí está. Entonces, esta relación de acá, yo la puedo, ahora voy a escribir acá, si escribo algo, porque estoy pasando de positivo desde hoy. Esta relación de acá, que me dice un litro es igual a un decímetro cúbico, que es igual a 1000 centímetros cúbicos, la puedo usar para saber cuántos litros, no está en el problema, pero puedo saber cuántos litros, ¿no? Puedo tener acá. ¿Mm? Entonces, acá fíjense que pasan, por razonamiento lógico, pasan una regla de tres simples, pero nosotros lo podemos hacer, bueno, hace mucho que no escribo con esto, así que bueno, van a tener que tener paciencia. Pero bueno, la regla de tres simple que podemos hacer, o el pasaje de unidades, que es 640, uy, centímetros cúbicos. Ahí, vamos a borrar esto. Bueno, X litros, bueno, X litros. Voy a poner 1000 centímetros cúbicos. Estoy haciendo una regla de tres simple, ¿no? Como ustedes quieran pasar, hacer el pasaje de unidades. Es un litro. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer una regla de tres simple de multiplicar. Esto se multiplica por el cruzado y se divide por el derecho, ¿no? Ya estoy haciendo algo mal, que me lo podrían decir ahora. A ver si se dan cuenta. Bueno, mal, pero bueno, ahora lo sigo planteando. 8.640.000. Profe, en sí, la regla de tres simple no iría al revés. No, 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 está bien. Tengo centímetros cúbicos a litros y acá tengo un litro, centímetros cúbicos. Tengo que tener, para hacer una regla de tres simple, del mismo lado tengo que tener las mismas unidades. Centímetro cúbico, centímetro cúbico. De un lado tengo que tener lo que no conozco, que es esto de acá, y una referencia o una relación, que es esta. 1000 centímetros cúbicos es un litro. Entonces, esto lo multiplico por Quiero decir, el... ¿Cómo? a lo que me refiero es si el resultado no va abajo. Claro, claro. Porque por lo menos yo Ah, no. esto de Yo, acá. Esto de acá va abajo. ¿Decís? ¿Cómo? La X, decís, esto de acá va acá. exactamente, profe, la X abajo. No, no, porque esto es lo que yo quiero calcular. La relación siempre se pone en línea. Está bueno eso que decís igual. Está bueno para aclararlo. La relación se pone en línea. O sea, la relación es esta. Es un litro es igual a un decímetro cúbico. Que un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿No? La relación es esa. Entonces yo voy a tener que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Siempre esa relación va derecho, ¿no? Una al lado de la otra, en horizontal. Arriba se pone, y lo que yo quiero calcular siempre se pone del mismo lado. Del mismo lado en el sentido de que, así, de uno tiene que estar de un lado y el otro del otro, en forma horizontal, en la misma línea, en la misma fila, no me salía. Acá. Ahí está. En la misma línea tienen que estar lo que yo quiero pasar, ¿no? La cantidad de centímetros cúbicos, lo que yo quiero pasar a litros, y en la línea de abajo tiene que estar la relación. Pero la relación siempre va en esta filita. Ya sea la pongo arriba o la pongo abajo, no tiene que estar por ahí.
Hay veces que lo ven al revés, eso lo sé, que por ahí esto está abajo. Pero acuérdense que siempre lo que yo quiero calcular tiene que estar del lado del dato que no conozco, ¿no? Que es este. ¿Mm? Este dato sí lo conozco, esta relación sí la conozco. Lo que yo no conozco es la relación que va a tener acá, que tiene que ser en proporción, por eso es una regla de tres simple. Tiene que ser proporcional. Si no es proporcional, no puedo aplicar regla de tres simple, eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a tener 8.640.000 centímetros cúbicos por litro, uy, estoy escribiendo, sobre 1.000 centímetros cúbicos. Ahí está. Eh, y esto me va a quedar centímetros cúbicos, lo voy a cancelar con centímetros cúbicos porque está dividiendo, ¿m? Y después me va a quedar litros, y después lo que puedo hacer, como yo acá tengo cero, este cero se va con este 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 cero. ¿No? Entonces me va a quedar que yo tengo que esto equivale a 8.640 litros. Eso es lo que tengo en toda la terraza. Una terraza como de 12 metros por 6 metros, como una pileta gigante. Entonces, básicamente esa es la cantidad de litros. ¿Mm? Y no había hecho nada mal, solamente pensé que había puesto mal esto de lo mal como había dicho no sé quién, pero me dijo. Estaba bien la relación que estaba haciendo, nada más. Entonces 8.640 litros son los que va a tener toda la terraza, la cantidad de agua que cayó en esa terraza. Esto es una regla de tres simple. Esto es básicamente lo que aprendieron el sábado, básicamente hacer pasaje unidades, que es una regla de tres simple. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer así, lo pueden hacer por el método que quieran. Lo importante es que pasen bien las unidades y puedan simplificarlas, como dice acá. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Entonces me quedan litros. ¿Qué va a pasar? Acá hizo al revés. Dice, en el siguiente punto debemos como primera medida pasar los 21 litros a centímetros cúbicos, ¿no? Pues yo acá con este resultado podría ahora utilizar ¿cómo se llama esto? La relación 21 litros por hora. Creo que por hora, ¿verdad? ¿O no? Vamos a leerlo de nuevo. Por minuto. Entonces puedo hacer esta relación 21 litros por minuto. Entonces, fíjense que hay varias maneras de cómo yo lo puedo razonar, pero puedo llegar al mismo resultado. Acá lo que hizo, pasa la cantidad de litros, lo pasa a centímetros cúbicos. Yo hice al revés, pasé estos centímetros cúbicos para saber más o menos cuánto había calculado a litros. Y es lo mismo. Entonces acá dice, en el siguiente punto debemos como primera medida pasar los 21 litros a centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque después lo va a relacionar con estos centímetros cúbicos. Entonces, esto también tiene que estar en centímetros cúbicos. Entonces, estoy haciendo una equivalencia de todas las unidades para poder trabajar con el valor obtenido en el punto anterior. Entonces, fíjense, hace una conversión de unidades, los litros se van con los litros, los decímetros se van con los decímetros, entonces me queda 21.000 centímetros cúbicos. Y de esto hace una regla de tres simple, de nuevo, relacionando, ¿no? Los 21.000 centímetros cúbicos con la cantidad de litros o de centímetros cúbicos que cayó en la terraza, y con esa relación me queda el tiempo. ¿Mm? Lo mismo, y después lo calculo en horas, porque pasa de minutos a horas. Entonces, lo mismo podemos hacer al revés, porque nosotros lo calculamos ahora en litros. Esos litros vamos a hacerlo acá, para hacer otro resultado. Ahora le voy a borrar esto. 8.640 litros, y lo que me dice el problema es 21 litros por minuto. A ver, meto acá. Esto de acá me estoy. Y fíjese que dice expresar el resultado en horas, por eso después lo pasa. Entonces, pero vamos a usar este dato, 21 litros por minuto. Y voy a hacer otra regla de tres simple, porque vamos a de nuevo, 21 litros en un minuto. Esto por ahí, por eso lo tienen, lo hice yo al revés, acá es lo que lo confundió hoy. Primero pongo la relación, la puedo poner abajo la relación como lo puse acá, pero pongo la relación ahí. Y de este lado pongo el dato que yo tengo. ¿Qué dato? Es este de acá, 8.640, que es la cantidad de litros que cayó en la terraza, la cantidad de agua que cayó en el litraje.
Y ahora estoy usando litros, no estoy usando centímetros cúbicos, pero el problema lo voy a poder resolver igual. Y acá que pongo X va a ser la cantidad de minutos la cantidad de minutos que tardaron en caer esa cantidad de litros. Perdón, en desagotarse esa cantidad de litros, porque estamos desagotando. Entonces, voy a usar esta relación que está 21 litros por minuto para saber cuánto se termina de desagotar toda la terraza. Entonces, lo que va a hacer, multiplico por el cruzado y divido por el derecho, el cruzado y divido por el derecho. Es como ese sí es una regla medio mnemotécnica, ¿no? De que yo me la acuerdo así de memoria. Hay algunas reglas que sí me sirven de acordarse de memoria porque no tengo que razonarlas. Ya sé que son así, pero yo tengo que saber por qué. Pero yo una vez que tengo una regla de tres simples, ya tengo que saber que tengo que multiplicar por el cruzado y dividir por el derecho. Y hacer para el otro lado. Entonces, voy a hacer 8.640 litros por un minuto dividido 21 litros. Entonces acá los litros se me van con los litros y me queda todo en minutos. Voy a hacer 8.640 dividido 21, que supuestamente me va a tener que dar, si no le erramos, me va a tener que dar lo que dice acá, 411,43. Supongo que da eso. Háganlo si quieren, a ver si da eso. Sí, sí, lo 300. hice medio eso. Bueno, fíjense que por los dos, digamos, las dos vías nos dio lo mismo. O pasando estos centímetros a litros, o usando en centímetros cúbicos, pero poniendo en las mismas unidades, llegamos al mismo resultado. Y ahora, para pasar esto a horas, lo tengo que dividir por 60 como está puesto ahí. No es necesario que siempre plantear los razonamientos como lo hacemos nosotros, pero sí piensen en cómo lo podrían resolver ustedes por otra manera, para ir probando cosas y viendo cómo si su razonamiento es lógico o está mal. Esto es 411,43. Esto lo dividen por 60 y le van a tener la cantidad de horas, como dice acá. Entonces, fíjense que fue más largo explicarlo, analizarlo, conceptualizarlo, categorizarlo, a razonar todo el problema que resolverlo, que fueron dos fórmulas locas. La idea de los problemas es que pasa siempre eso, que hay mucho que no se escribe, mucho razonamiento que no se escribe solamente digamos, la conclusión de ese razonamiento, que generalmente es una fórmula. Y como un resumen muy grande de todo lo que piensa uno. Así que nada, utilicen esta guía. eh, a veces, ahora no lo vamos a hacer tanto, pero en física 1, física 1, eh, los resultados también, como son a veces fórmulas o desarrollos teóricos, no solamente es un número, sino implica una resolución para un conjunto de ese número, un diseño que yo tengo que hacer. Entonces, por ahí requiere además un análisis del resultado. ¿Qué es lo que me quedo de esa fórmula que yo utilicé para resolver el problema? Eso es un poquito más complejo, pero bueno, esto es el principio para que puedan ir analizando todos. Ahora vamos a resolver un problema que es el número 3. Me extendí mucho en esto más de lo que quería, pero vamos a empezar con eso. Bueno, para finalizar, reflexionamos sobre el tipo de situación problemática y sus resultados. Eso sirve mucho para que cuando te encontres de nuevo con uno parecido, yo pueda entender lo que es ese problema. Así que bueno, esto está en la plataforma, lo pueden repasar punto por punto y hacerlo de nuevo, o hacerlo sin mirar y después ver cómo se hace, para ir viendo si el razonamiento que hacen está bien. Ahora vamos a pasar acá. No, esto lo voy a borrar. No sé si puedo borrar todo. No, lo sé directamente. Vamos a hacer esto. Limits. Limits. Se lo voy a copiar. Esto lo tenía por acá. Voy a abrir de nuevo. Este problema de algunas lesiones, así que no por eso no lo repito. Vamos a tirar por acá. Ahora sí, acá está
acá es donde tenemos que aplicar todo esto. Bueno, si alguien no tiene la cartilla, acuérdese este que está por acá, ejercicio de la unidad 2. La plataforma, si ustedes ponen esto, les tendría que salir. Ah, ¿está bien? Pero, esto acá. Vamos a enfocarnos en este. Uy, eso me olvidé de esto. Bueno, vamos a enfocar en este, el número 3, que es un poquito. Es complejo, pero bueno, es una situación que está buena analizar. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy muy de garganta. Mm. Bueno, fíjense, dice, la capacidad de una lata de gaseosa es de 0,22 litros. Eso que está ahí parece es una L. Tendría que estar hecha un poquito mejor, pero es una L. Esto, aunque ya lo vieron, lo voy a correr, así no nos concentramos en eso. Y ahora no les voy a pedir, no, de hecho ni yo lo hago, o digamos, a veces me salto, como por ahí cuando uno ya resuelve los mismos problemas mucho tiempo, a veces se saltea todos estos pasitos que vimos acá, los salteo, ¿no? Porque ya lo sé. Pero bueno, la idea es que ustedes los vayan haciendo o vayan internalizando todo eso, lo que es análisis. Fíjense, la capacidad de una lata de gaseosa es 0,22 litros. Entonces ahí tenemos una unidad de litraje, capacidad, ya tenemos un dato. Y otro dato también es la lata de gaseosa, ya tenemos una forma, algo de un sistema. Acuérdense lo que es un sistema, ¿no? Algo del elemento, ¿no? Si vamos a la definición, unos elementos, un conjunto de elementos que están interrelacionados, pertenecen, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo planteo un sistema, mi sistema es mi lata. Pero mi sistema lo importante es que tiene propiedades, tiene magnitudes. Y esas distintas magnitudes, yo tengo algunas que son relevantes y no tan relevantes. Este problema, una relevante va a ser que la capacidad, ¿no? La cantidad de líquido que tiene esa lata. Entonces es una magnitud relevante esa capacidad, que está en litros. Y yo tengo que entender que tengo que utilizar una conversión que la puse ahí, que la vamos a utilizar de nuevo, para poder calcular distintos valores. Entonces, fíjense, dice calcular su volumen en centímetros cúbicos. Me pide que yo tengo que calcular un dato, una magnitud que también es el volumen, ¿no? Que es referido a nuestro sistema, y el radio, siendo su altura 3 veces el radio de la lata. Entonces, fíjense que ahí no parece que tengamos muchos datos, pero tenemos información en forma, digamos, coloquial, escrita, ¿no? Esa información escrita después nos va a ayudar porque la tenemos que plasmar en una ecuación, ¿no? Usar la matemática para resolver el problema que se nos plantea. Pero lo primero que vamos a hacer lo más fácil es analizar esto. Dice, tenemos una lata. Ver qué dato tenemos, además de que saber qué es una lata, que es la capacidad, que es 0,22 litros. Y bueno, lo vamos a anotar acá. Entonces vamos a poner volumen, vamos a ponerle esto un poquito más grande. Y le voy a poner volumen. De la lata es 0,22, o la capacidad 0,22, si quieren le pueden poner 0 litros. Ahí está. Y esto, que es mi sistema, que yo estoy analizando, ¿no? Lo tengo que adoptar para después hacer, bueno, fíjense que acá dice 222 mililitros, entonces yo voy a tener una correspondencia de esos mililitros con esos litros. Yo puedo agarrar esto de acá y decir, bueno, mi unidad es el litro. Para abajo tengo decilitros, centilitros y mililitros, entonces hay una correspondencia entre los mililitros y los litros. O sea, la unidad acá está en mililitros, la tendría que pasar a litros para llevar esto ahí. Bueno, el problema ya lo da ese pasaje, pero el problema podría decir, tengo una lata de gaseosa y muestra la imagen ahí, y ustedes tienen que ver que dice 200 mililitros ahí, y lo tengo que pasar a litros. Acá ya te lo da el problema, pero podría no darlo, ¿no? Todo eso tengo que ir analizando y ver cómo lo opero. Y otra cosa, que la lata en mi sistema, entonces lo tengo que adoptar como una abstracción matemática. Entonces, en esa concepción, yo tengo que ir y decir, bueno, ¿a qué cuerpo, a qué figura tridimensional es parecida del mundo de la matemática
es parecido a mi sistema. Y eso parece un cilindro. Entonces, puede parecer un cilindro, ¿no? Y acá lo tengo el cilindro. Y ese cilindro no viene solo, viene con fórmulas, viene con parámetros. Parámetros, van a aparecer uno es el radio, ¿no? Que ese es el punto central a cualquier, a la longitud que va desde el punto central a cualquier lado de la extremo de la circunferencia o de la periferia del cilindro, que es esto de ahí. Si fuera una circunferencia, el radio es esto, desde el centro a cualquier punto de la misma, del extremo de la misma. Como es un cilindro, ese radio va a ser desde el punto central del cilindro hasta cualquier punto de la superficie del mismo, externa, que tenemos ahí. También tiene un volumen, también tiene una altura, entonces nos va a servir esto, una adopción, vamos a hacer una transformación mental, digamos, en donde digamos que nuestra lata va a ser este cilindro matemático acá. Entonces vamos a utilizar todas las fórmulas matemáticas que nos brinda para poder hacer los cálculos que nos piden, haciendo esa concepción y diciendo, bueno, este cilindro, esta lata es un cilindro. Entonces acá yo lo que voy a hacer es, primero calcular, ya cuando adopté, que dije que mi sistema es esto, lo puedo calcular con esta fórmula, tengo estos parámetros, tengo estos valores, vamos a ir tratando de razonar esto. Lo que tengo es 0,22 litros de capacidad, ahora tengo que calcular el volumen en centímetros cúbicos. La capacidad es la capacidad total, es lo que entra en esta lata. Entonces, el volumen en centímetros cúbicos, ¿qué tengo que hacer yo para calcularlo? Pasarlo a decímetro primero, a centímetros. Exactamente. Entonces yo lo tengo que pasar a esta unidad de capacidad a centímetros cúbicos. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo vi un poquito, por eso se los quise dar en el problema anterior, utilizando esta relación. Esta la vamos a utilizar mucho, así que acuérdense. Esto que está acá, la relación es 1 litro es igual a un decímetro cúbico, ¿no? O igual, lo voy a poner acá, 1000 centímetros cúbicos. Entonces, si yo tengo que 1 litro es igual a un decímetro cúbico igual a 1000 centímetros cúbicos, yo puedo hacer una regla de tres simples o hacer un pasaje de unidades como veníamos haciendo, de 0,22 litros. Vamos a hacerlo como venían haciendo. 0,22 litros. Lo voy a hacer lento, no es necesario que lo hagan así en el parcial, pero bueno, al principio puede ser que les cueste. Fíjense que siempre cruzados me tienen que quedar las unidades que son iguales, una arriba y una abajo para que se simplifiquen. Y tengo que poner esta relación en vertical, o sea, un decímetro cúbico es 1 litro. Pero yo lo tengo que pasar a centímetros cúbicos, entonces tengo que hacer otra conversión más. Entonces, un decímetro cúbico lo pongo acá, abajo, porque tiene que estar cruzado para que se simplifique, es igual a 1000 centímetros cúbicos. Esto es lo que estuvieron viendo el sábado. A ver, ¿cómo yo saco esta escala? Porque yo voy acá y en vez de decir metro, mi unidad es metro cúbico. Entonces acá tengo metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico, ¿no? Entonces, si yo hago esta relación de litraje, ¿no? A decímetro, me paro acá, ¿no? Y estoy en decímetros cúbicos, pero acá, cuando tengo que pasar a centímetros cúbicos, tengo que hacer un saltito para abajo. Y cuando estoy en unidad de volumen, ese salto, por ejemplo, un decímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Un decímetro cúbico. Si yo tengo un decímetro cúbico y tengo que ¿cuántos centímetros cúbicos? ¿Cómo lo hago así? Sin hacerme con sin meter ninguna calculadora ni nada, así, viendo la escalita esta. Con los Estos 3 ceros. cúbicos. ¿Cómo? Con los 3 ceros, ¿no? Exactamente, le agrego 3 ceros. Cada vez que hago un saltito de una unidad de un prefijo mayor a uno menor, le agrego 3 ceros. Entonces, le hago por 1000. Entonces, cuando salto uno de una unidad mayor que es decímetro a centímetro, lo tengo que hacer por 1000. Entonces acá, por eso pongo esta relación de acá, ¿no? Un decímetro cúbico, ¿no? Son 1000 centímetros, que es lo que puse acá también, ¿no? Lo estoy repitiendo en todos lados.
Entonces, como consecuencia, esto se me van a, uy, oh, ¿cómo hacía para se me simplifican, ahí está. Se me simplifican este con y me va a quedar 0,22 por 1000, que como tiene 3 ceros, hago 1, 2 y 3. Perdón, centímetros cúbicos. Esa es la respuesta, ¿no? Es un pasaje de unidades, ¿no? En ese sentido, son al principio medio sencillos para que ustedes vayan adquiriendo todas estas habilidades. Era solamente pasar de litros a centímetros cúbicos, ¿no? Porque la pregunta me dice cuánto centímetros cúbicos es el volumen. Y como que el volumen ya te lo da de entrada, no necesito hacer una cuenta adicional, ¿no? Si utilizar una fórmula rara, solamente pasar de unidades y ya está. 220 centímetros cúbicos. Ahora viene la parte jodida. Dice, y el radio, siendo su altura, bueno, tengo que calcular el radio, y me da como dato la altura, o sea, esto de la lata, esto es la altura, tengo que analizar y saber qué parámetro es de la lata físico, ¿no? O qué representa físicamente la lata, eso. La altura de la lata, 3 veces al radio. Me dice que esto es 3 veces esto. ¿Qué quiere decir eso? Esto es el radio. Si el radio vale 1 metro, ¿cuánto vale la altura? 3 metros. Si el radio mide 2 metros, ¿cuánto vale la altura? 6 metros. Saben que una lata no va a tener un radio de 1 metro, ¿no? Porque una lata gigante. Pero bueno, la idea es la proporción. Está definiendo una proporción, una relación acá, entre la altura y el radio. Dicen que estos dos están relacionados en el sentido de que si este vale una cosa, este tiene que valer 3 veces lo que vale esto acá. Y eso es muy importante porque me define una relación y algo matemático que yo tengo que expresar. Entonces, yendo un poquito a lo que es el planteo de esto, creo que no puse más nada. Bueno, acá está. Y ahora sí, conceptualizando y haciendo todo, categorizando y haciendo todo lo que dice en la estrategia, pues dibujando, haciendo un esquema, que es lo principal, hacemos un esquema de lo que es la lata. Fíjense, la lata es mi cilindro, el radio es esto, la altura es esto, y acá pongo esto que es importante, el volumen de la lata. Lo puedo calcular como el volumen del cilindro. Y esto si busco en cualquier lado la fórmula del volumen del cilindro, va a ser pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? O sea, el área de la base del cilindro, que es un círculo, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, por la altura de esa lata o ese cilindro, ¿no? Entonces yo acá como que calculo el área de la base de la lata, y después con la misma altura de la lata, calculo el volumen. Pero acá hay un temita. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es el volumen del cilindro o de la lata. ¿Y cuánto vale el volumen? ¿Cuánta capacidad tiene la lata? 220 centímetros cúbicos. 220. Exacto, lo tengo acá. Es esto de acá. Ya lo tengo como data. Entonces yo voy a poner B es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, que es la fórmula del volumen del cilindro, es igual a 220. Y el problema me dice que tengo que calcular el radio. Y acá viene el problema, porque yo tengo como dato 220 centímetros cúbicos y lo que tengo que calcular es el radio. Es esto que es lo que no conozco. Esto de acá, esto es el radio. Esta distancia que va desde el centro hasta el extremo. Y tendría que, bueno, yo digamos, estamos acostumbrados, eso sí, cuando planteo una ecuación, acuérdense que hacía yo planteaba una ecuación, x es igual a, perdón, 2, vamos a ver, 2 más 3x es igual a 0, ¿qué hacía?
Si yo tenía que calcular la x, despejaba la x, pasaba el -2 para acá, esto dividiendo, x es igual a -2/3. Entonces, básicamente lo mismo, lo que yo tengo acá es una ecuación. Lo que pasa es que ahora las ecuaciones les voy a dar, la x va a tener un sentido físico. La x, ¿qué es? El radio de la lata, o la altura de la lata, o algo de la lata. Entonces, lo que cambia acá en la matemática es que a las variables, a las incógnitas, le damos un significado físico. ¿Qué pasa? Yo no conozco ni la altura de la lata, ni el radio de la lata, porque es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿cómo despejo esta ecuación? Esto de acá. ¿Cómo la despejo? A la, a la altura la puedes representar por 3 por R. Exactamente, entonces ahí está la cuestión. Es que esto no es una sola ecuación, sino son dos ecuaciones, es un sistema de ecuaciones. Entonces, ese es el pasito que hay que darse cuenta cuando uno se queda trabado con uno de estos problemas. Fíjense que el problema anterior era totalmente diferente a este. Y no quiere decir que este sea más difícil, sino, bueno, puede ser que tenga un poquito más de complejidad, pero el razonamiento tiene que venir por ahí, ¿no? Entendiendo lo que me dice el problema, ¿cómo se llama esto? El enunciado del problema y viendo qué significa esto para yo poderlo trasladar a una matemática. Entonces, eh, como dijeron ahí, tengo que pasar a fórmula matemática lo que está escrito acá. Entonces me dicen que la altura es 3 veces el radio. Entonces eso matemáticamente va a ser h es igual a 3 por r. Entonces ahí tengo dos ecuaciones. Y matemáticamente yo no puedo resolver una ecuación que tenga dos incógnitas. O sea, no puedo resolver x más y es igual a 3. No lo puedo resolver. Porque no tengo ni x ni el único dato que tengo 3. Y acá pasaba eso. Tenía este dato, este dato que es pi, y esto que es h y r que no los conozco. Entonces ahí estaba mi problema. Lo que yo hice, interpreté coloquialmente y agregué una ecuación más, que es h es igual a 3r. Entonces ahí tengo un sistema de ecuaciones, lo que vendría a ser 2 por 2. Y la resolución del sistema de ecuaciones generalmente lo vieron en matemática, no tienen varias. Lo que estaría haciendo acá es un sistema, es agregando una ecuación más diciendo x es igual a 4, ¿no? O x es igual a y por 3. Entonces ahí puedo utilizar varios métodos de resolución, o sustitución, o adición, o sustracción, o igualación, ¿no? Todos estrategias de resoluciones matemáticas para esto. En este caso, lo que más me conviene es utilizar el método de resolución sustitución, que no se tiene que usar siempre, depende del caso planteado. Entonces, es otra cosa que yo tengo que analizar. Nosotros tenemos varios tipos de resoluciones de distintos problemas matemáticos, ¿no? O de sistemas de ecuaciones, o distintos casos. Yo tengo que saber cuál es el adecuado para resolver en mi problema en cuestión. Hay veces que es mejor sustitución, otras veces que es mejor que adición, otras veces es mejor igualación. Dependiendo del problema, se me va a hacer más fácil por uno de los caminos. En este, el mejor caso es hacerlo por sustitución. ¿Por qué? Porque acá yo tengo h es igual a 3r. Entonces lo que yo voy a agarrar, este h que está acá, que es el mismo, porque es la altura de la lata, lo voy a reemplazar en esta fórmula. Entonces me va a quedar, voy a poner un igual, y todo esto que está acá lo voy a agarrar como un paquete y lo voy a meter ahí. Y esto de acá, vamos a ponerle, me va a quedar pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por, y acá pongo paréntesis, 3 por r. Es decir, reemplazo la h, que es la altura, por 3 veces el radio, que es lo que me dice acá, ¿no? Bueno, y entonces tengo esta formulita, que es la combinación de las dos fórmulas, ¿no? Yo estoy tratando de resolver el sistema y en esa resolución tengo que hacer una combinación de las dos fórmulas. Vamos a ver mucho esto más que nada en cinemática. Y yo voy a tener que, bueno, tengo que empezar, y esto es igual a 220 centímetros cúbicos, voy a tener que empezar a trabajar matemática. Y esto ya es estrictamente matemático, acá. Ya no me queda más el tema, bueno, voy a empezar a conceptualizar, a analizar
Bueno, es muy matemático. Acá es la parte como, digamos, más lógica dura. O sea, más que lógica, mecanismo duro, ¿no? Yo tengo que saber cómo son los operadores matemáticos, ¿no? O aritméticos, o lo que yo pueda hacer o no pueda hacer con la ecuación, más que otra cosa, más que plantear el análisis. ¿M? Yo tengo que saber qué puedo hacer matemáticamente o qué no. El que puede hacerlo matemáticamente que no es las reglas matemáticas básicas, ¿no? Distributiva, conmutativa, qué puedo hacer en caso de sea factor común, ¿no? ¿Qué estrategias plenamente matemáticas yo puedo utilizar ahora para resolver esta ecuación? Entonces, fíjense, hay algo que se llama los órdenes de factores, no tener el producto de la clásica. Entonces yo puedo agarrar, como esto está multiplicando, un producto es una multiplicación, está multiplicando, está multiplicando, está multiplicando. Este 3 lo puedo mandar adelante, ¿no? Yo puedo conmutar los factores, que son esto, los puedo conmutar y la ecuación me va a seguir siendo inalterada. O sea, voy a tener el mismo resultado, 220. Eso es lo que me dice la regla matemática. No sé si son reglas, ya las tengo que conocer. Entonces, esto sí se aprende, pero no lo conozco, me confundo y lo aprendo. El tema que es más difícil de aprender es el análisis, como viniendo diciendo de todos los pasos. Pero esto es estrictamente matemático y si no lo saben, lo pueden aprender. Entonces, este 3 lo puedo mandar adelante, porque los órdenes factores no altera el producto. Y me va a quedar 3 por pi, que es un número, pi es 3,14, ¿no? Relacionar la longitud de una circunferencia con su radio. Eh, entonces, eh, ¿cómo se llama esto? R cuadrado, este R cuadrado, me queda multiplicarlo por R. Y esto me queda 220. Yo capaz lo estoy haciendo muy lento esto, porque por ahí hay gente que lo quiere resolver rápido, ¿no? Pero bueno, los primeros son así, después vamos a ir agarrando más velocidad, de a poquito. Entonces me queda 3pi por r cuadrado por r. Y bueno, y acá también tengo otra operación matemática, porque acá fíjense que tengo r cuadrado por r. Y la r es el radio, y acá es el radio de la lata, que es esto de acá, que es lo mismo. Entonces yo estoy multiplicando, creo que en matemática cuando lo hacían así, x cuadrado por x, ¿no? Y acuérdense que son múltiplo de potencias de igual base, es otra regla matemática, entonces son cosas que como que sí me las acuerdo de memoria, porque son más mnemotécnicas, es hacer esto. ¿Y qué hacía con los exponentes cuando teníamos una multiplicación así? Sumarlos. Lo sumamos, ¿no? Este es un 2 y acá si no tiene nada es un 1, entonces x al cubo. Si yo aplico esta lógica o esta regla matemática acá, voy a tener que hacer 3pi por r cuadrado más r que está al cuadrado por r que está a la 1, 2 más 1, 3, r al cubo. Y puedo poner la igualación, es igual a 220 centímetros cúbicos. Fíjense que ya ahora, con toda esta estrategia matemática, solamente me queda una incógnita, que es la R. Esto es un número, 3,14, esto es 3, y esto es 220 centímetros cúbicos. Entonces lo que voy a hacer es me voy a concentrar en esta ecuación de acá, y esto también son reglas, ¿no? ¿No? Reglas matemáticas, en donde cuando yo tengo este tipo de operandos, o parámetros, es decir, operandos matemáticos, operadores matemáticos, esta potencia, esto multiplicando, estos factores de multiplicación, ¿cómo se llama esto? Estos factores que están multiplicando a la incógnita, lo primero que tengo que pasar para el otro lado son las multiplicaciones, ¿no? Entonces yo tengo algo multiplicando, lo voy a pasar primero dividiendo. No paso primero la potencia como raíz, sino primero paso lo que está multiplicando, dividiendo, para después sí poder pasar el exponente. Entonces, tengo 220, siguiendo esta regla no matemática, primero tengo que pasar lo que está multiplicando dividiendo, como está multiplicando lo paso dividiendo, de este lado me queda r cubo solito, esto puedo hacer la división, 220 dividido 3pi, pero lo que voy a hacer es, para que me quede todo con una fórmula, es esto que está como potencia lo paso como raíz, entonces es raíz cúbica de 220, uy,
radio sobre 3pi. Tuki. Y esto me queda en centímetros. Fíjense que otra manera de, a ver, primero que nada, cuando el resultado que ve ahora, tengo que hacer, no me tengo que olvidar, no encuentro el resultado y lo tiro al problema. Si no encuentro el resultado y veo, ¿el radio qué? ¿Qué es? Bueno, es esta longitud, ¿no? Del centro al extremo del cilindro, pero ¿es una qué? Es una longitud, es una magnitud que me dice la longitud de algo. Entonces debe que estar medida en una unidad de longitud, o metro, decímetro, centímetro. Pero tiene que ser centímetro, no tiene que ser centímetro cuadrado ni centímetro cúbico, ni centímetro por hora, ¿no? Tiene que ser centímetro. Y acá me quedó una raíz cúbica afectando a un centímetro cúbico, entonces se me simplificó y me quedó en centímetros. Ya está bien, es consecuente con lo que se me pide, con lo que es la magnitud física. Está bien. Ahora hay que ver si este numerito de acá, cuánto me da, o sea, el radio, cuánto me da el resultado de esto, y ver si más o menos tengo esta relación con la lata. O sea, no me puede dar un metro, esto es una lata de un metro, teniendo, porque esto es real, tiene 220 centímetros cúbicos, es una lata real, no es una lata inventada, un latón, que por ahí uno hace ese ejemplo para que le den lindo los números. No, una lata real que tiene 220 centímetros cúbicos, que van a comprar de kiosco. Entonces, este número más o menos tiene que ser consecuente en la realidad. Tendría que dar el orden de centímetros, ¿no? No sé cuánto, nunca medí la data justo cuánto tiene, pero tendría que medir con un calibre, ¿no? Pero tendría que medir el orden de centímetros. ¿Alguien lo pudo hacer esto y saber cuánto vale? 2,85. 2.85. 2,85 centímetros. Bueno, 85. Puede ser, sí. 2,85. Si 3, 6. Puede ser. Bueno, y este resultado. Y este resultado. ¿Me lo piden qué? No me lo piden nada. Bueno, no me pide la radio ni tampoco me pide la altura. Pero una vez obtenido estos resultados, ¿se acuerdan cuando hacían la ecuación, ¿no? El despeje de la x de una ecuación, cuando resolvían un sistema de ecuaciones, tenían x es igual a 3 y después tenían que validar esto, a ver si este resultado está bien. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban este 3 y lo metían en la ecuación inicial. Entonces, acá no vamos a validar, pero lo que podemos hacer es utilizar este resultado. ¿Para qué? Para meterlo acá y calcular la altura. Entonces, la altura va a ser 3 por 2,85. Uy, es algo de 8 centímetros, ponele. No, de 9. ¿Cuánto les da? 8,55 centímetros. Bueno, muy bien. Bueno, los problemas de la unidad van por este lado, van más o menos así, ¿no? Teniendo toda esta, digamos, esta presentación y todas estas, digamos, generalmente pasos o, digamos, estrategias de resoluciones o todas estas, no sé si trampa decirle, pero estos razonamientos que hay que hacer, ¿no? Tener en cuenta que la lata es un cilindro, saber lo que es el volumen, ¿no? Igualar fórmulas, saber, ¿no? Plantear sistemas de ecuaciones, hacer los despejes, ¿no? Saber qué despeje, si primero se pasa el producto, ¿no? Utilizar todas reglas matemáticas, distributiva, antidistributiva, factor común, ¿no? Cuadrado de un binomio, la resolvente, ¿no? Son todas herramientas matemáticas básicas que las van a aplicar a conciencia. Y esa es la dificultad, es cuando yo lo tengo que aplicar. ¿Por qué?
No es aplicarla, porque aplicarla es fácil. Yo acá la resolvente la encontré así, ¿no? Esto es una ecuación cuadrática, esto es una resolvente y lo aplicás. El tema es cuándo lo tengo. Yo que saber yo cuándo aplicarlo o no aplicarlo. El problema 5 está bueno. Después lo vamos a hacer otro día, porque es un poquito extenso, pero está bueno porque tiene varias figuras. Hasta ahora dimos un paralelepípedo, ahora dimos un cilindro y tendría que haber una esfera. Ah, una naranja. El problema de la naranja, ¿cuál es el problema de la naranja? Sí, el que le sigue. El que le sigue. Entonces, la naranja. Este. Bueno, quería hacer uno más, pero tengo la voz media a la miseria. Así que nada, cortamos ahora. Esto sí lo voy a guardar entero y lo voy a subir rápido porque no lo voy a editar tanto. El otro lo tengo que editar, así que voy a tardar un poquito. Pero nada, básicamente por ahí van los problemas. Fíjense, son todos, a excepción de 5 que es como muy abstracto, porque tienen un cubo, literal tienen un cubo, una esfera y un cilindro, como para que se aprendan los tres. Todos los otros son como tratar de ver algo físico, llevarlo al matemático, por ejemplo acá, un tanque cilíndrico, un tanque de agua, una vela, un vaso, ¿no? Una pared, una estantería. Todo algo físico, tratar de llevarlo al matemático y tratar de calcular. Básicamente eso. Eh, Así que por hoy cortamos ahí. Pero bueno, cualquier cosa traten de ir resolviendo estos problemas. Los vamos a seguir viendo en clase. Cualquier duda que tengan nos consultan. Vamos a tratar de responder todas las dudas. Así que nada, terminamos por hoy. Bueno, profe, chao. Nos vemos, Nos vemos, saludos. profe. Adiós. Chao, Nos chao. vemos, profe. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. 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 Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, Chao, chicos. profe. Nos vemos.